Habría que probar el audio del expositor. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Probemos el audio. Se escucha nítido, profesor, buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes. Se escucha bien, profesor. Entonces está bien, perfecto. ¿Y quieren probar el PPT también? Jaime, si nos estás apoyando, por favor, en logística, para que puedas preparar o probar el PPT del profesor y también comunicar a los participantes que en breves instantes damos inicio con la presentación y el programa previsto para esta inauguración. Buenas tardes con todos. Vamos a preparar el PPT. A ver, unos segundos, por favor. Aló. Aló. Buenas tardes, los saludos de Trujillo. Buenas tardes. Buenas tardes, colegas. Un momentito, por favor, en unos instantes ya vamos a dar inicio con la programación. Por favor, Jaime, te agradeceríamos que puedas probar de una vez lo del PPT para iniciar con el programa. Buenas tardes, disculpen el tiempo de espera. Estoy viendo el tema del PPT que no lo tenía yo a mano. Un segundo, por favor. Pero si yo lo puedo manejar desde acá, ¿ah?
Me dan el pase para poder compartirlo y lo manejo desde acá, que sería muchísimo mejor. Perfecto. Un segundo, por favor, y le doy el pase. Muy amable. Perfecto, profesor. Buenos días, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Profesor, ahora usted está como anfitrión. ¿Podría compartir la pantalla? Ya. Un momentito, ¿ya? Un momentito, que tengo un problemita técnico, pero un momentito nomás. Sí, unos minutitos, por favor, colegas. Vamos a tratar de una vez coordinar todo el tema de la ponencia del docente para dar inicio rápidamente con el programa que tenemos previsto. Unos minutitos, por favor, para empezar. Mientras tanto, Jaime, no olvides de coordinarlo, por favor, con el profesor Segundo Armas para que él pueda compartir desde su computadora y pueda proseguir con la exposición respectiva. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Armas. Un gusto saludarlo desde Huamachuco. Yo soy su exalumna y usted es mi padrino de promoción. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Mi nombre es Dolly León. ¿Ah? Dolly León. Usted me enseñó radio. Por supuesto que me acuerdo, Dolly. Qué gusto encontrarte por acá. Igualmente, profesor, un gustazo verlo. Ya le mandaré, si me manda por ahí su teléfono, las fotitos del recuerdo. Perfecto, perfecto. Un abrazo, profesor. Un gusto escuchar. Yo fui padrino de promoción de un grupo conjuntamente con una profesora de acá de Lima también. Claro, la profesora nos enseñaba también el curso de comunicacional y usted nos enseñaba Radio 2. Así es. Sí, Mantilla, Isabel Mantilla. Isabel Mantilla, claro, usted fue la promoción, se llamaba ¿cómo se llama? Vallerriesta. Mi promoción se llamaba del año 97. Claro. Qué pena que se nos fue Alfredo. Sí, murió. Qué pena, bueno. Así es la vida, pues. Profesor Segundo, vamos a suspender esa conversación que tienen ustedes para dar inicio ya con el programa. Correcto, empezamos. Dolly, queda pendiente. Ahora sí está todo coordinado para que pueda usted proseguir con su ponencia. Entonces, nuevamente vamos a saludar a cada uno de ustedes quienes están participando hoy con nosotros. Muy buenas tardes, bienvenidos a este ciclo de conferencias. Quiero saludar también a nuestra decana, Ligia López de Castilla, que nos está acompañando. Asimismo, al profesor Segundo Armas, quien va a ser el ponente de esta tarde. Igualmente, a los colegas de la región de todo el Perú, a los miembros del Consejo Directivo del Colegio de Periodistas a nivel nacional y también saludar a quienes hoy están participando con nosotros. Reciban este saludo de parte del Consejo Directivo Nacional. Igualmente quiero recordarles que se inicia este ciclo de capacitaciones en conmemoración del Día del Periodista y además del 40 aniversario de creación institucional de nuestro ente deontológico. La conmemoración, el ciclo de conferencias en las que llevamos hoy día tiene el nombre de una periodista y pedagoga reconocida, como es Matilde Pérez Carranza, en honor a su trabajo como fundadora del Instituto y luego de la Escuela de Periodismo de la PECUC, logrando además el reconocimiento por ley de la carrera de periodismo.
En ese sentido, esta conmemoración tiene un programa especial, el mismo que inicia el día de hoy y que estará finalizando el próximo 26 del presente mes. Quiero enseguida y rápidamente también hacer la presentación de la decana del Colegio de Periodistas, la licenciada Ligia López de Castilla, para que pueda también dar por inaugurado este importante evento. Antes les quiero pedir, por favor, colegas, que apaguen su micrófono para que no se interrumpa esta presentación del programa. Licenciada Ligia, bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes con todos, y con el ponente, evidentemente, el magíster Segundo Armas Castañeda. Es un lujo tenerlo con nosotros. Mis palabras son únicamente para decir y pronunciar que declaramos inaugurado este ciclo de conferencias con los cuales tenemos dos fines. Uno, honrar, como ya lo mencionó Pilar, honrar a Matilde Pérez Palacio, y además de eso, festejar el 40º aniversario de creación del Colegio de Periodistas del Perú y nuestro Día del Periodista, que es el 1 de octubre. O sea que con esta charla damos un comienzo brillante, de mucha calidad, la comunicación para el desarrollo y sus nuevos desafíos. Adelante, doctor. Y está inaugurado el evento. Un abrazo para todos. Gracias por escucharme. Muchas gracias también, decana. Y bueno, enseguida solamente hacer unas recomendaciones a quienes hoy están participando con nosotros. Por favor, tener presente de apagar el micrófono, tener silenciado el micrófono, por favor. La ponencia debe estar durando entre 45 a 50 minutos y luego de la ponencia del magíster Segundo Armas Castañeda habrá una ronda de preguntas que más o menos serán entre 10 a 15 minutos. Las preguntas las podrán realizar ustedes a través del chat. Nosotros estaremos leyéndolas, o en todo caso también el profesor, para poder responder cada una de las inquietudes que se formulen finalizado esta ponencia. Antes de presentar al magíster Segundo Armas Castañeda, quiero mencionarles también que es magíster en comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en el sector público y programas y proyectos de educación y comunicación para el desarrollo, impulsados por organismos de cooperación internacional y del Estado, profesor universitario e investigador en temas de comunicación para el desarrollo, comunicación estratégica, comunicación gubernamental y comunicación política, quien además centrará su exposición en la comunicación para el desarrollo como estrategia planificable y evaluable, comunicación para un desarrollo humano, integral y sostenible, construcción de una democracia para el desarrollo, así como legitimar el desarrollo en la opinión pública. Magíster Segundo Armas Castañeda, sea usted bienvenido y adelante con su exposición. Buenas tardes. Muchas gracias, Pilar. Quiero, en primer lugar, saludar infinitamente y agradecer infinitamente al Colegio de Periodistas del Perú. Quiero agradecer a la señora decana y también a tu persona, Pilar, por haber tenido en consideración e invitarme a este magno evento que, como ya se ha anunciado, es el evento inaugural de una serie de eventos que van a realizar por el Día del Periodista. Quiero además aprovechar en esta oportunidad para saludar a todos nuestros colegas periodistas de todo el Perú por su día. Estoy adelantándome unos días, pero creo que la fiesta del periodismo es todo el mes y bueno, empecemos el mes de octubre con hoy día, que es el 22 de septiembre. Encantado también de reencontrarme con muchos colegas. Yo he trabajado mucho con periodistas a nivel nacional. Tengo muchos amigos, grandes amigos. Y bueno, les mando un abrazo y espero que disfrutemos de esta fiesta académica con el tema de la comunicación para el desarrollo y sus nuevos desafíos. En primer lugar, quiero señalar que la comunicación para el desarrollo no es un tema ni tan nuevo ni tan antiguo, pero ha tenido que pasar varias cosas para llegar
a hablar de comunicación para el desarrollo, porque la comunicación para el desarrollo obedece a teorías del desarrollo, y las teorías de desarrollo tuvieron sus fuentes primigenias en las teorías económicas de Adam Smith, David Ricardo, etcétera, ¿no? Las teorías clásicas, ¿no? Más bien las teorías económicas neoliberales son más bien del siglo XX y más adelante. Entonces, de teoría de desarrollo se empieza a hablar recién en el siglo XX y después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y de comunicación para el desarrollo recién hablamos en la década de los 90. Nunca antes se había hablado de comunicación para el desarrollo. De lo que se había hablado es de comunicación para el cambio de comportamientos, impulsada por intelectuales del funcionalismo modernista norteamericano, y principalmente en la figura de Everett Royer, Will Scrum y Pai Lerner y otro conjunto de intelectuales americanos que plantearon que la comunicación moderna debe ponerse al servicio del desarrollo de los pueblos atrasados, o también llamados aldeas. Ellos llamaban aldeas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, desde los años 50 se empieza a hablar de desarrollo y se empieza a hablar de cambio de conductas, de comunicación para el desarrollo, recién empezamos a hablar en la década de los 90, con un nuevo enfoque además, porque la comunicación para el cambio de comportamientos, como su nombre bien lo indica, es una corriente, una teoría que pone el énfasis solamente en el cambio de conductas, mientras la comunicación para el desarrollo pone el énfasis en el cambio social. Y los antecedentes más cercanos a la comunicación para el desarrollo lo constituyen, si bien es cierto, también el cambio de comportamientos, pero tiene otros antecedentes que tuvo que ver con la comunicación popular, con la comunicación alternativa y con la comunicación alterativa, y luego se materializa cuando Naciones Unidas, a través de sus organismos encargados de ver el tema, generan 3 propuestas de desarrollo que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando normalmente hablamos de comunicación para el desarrollo, suena un poco lejano el término, porque es muy poco lo que se conoce. Recién en las aulas universitarias el tema está hace muy poco tiempo. Pero lo que yo veo es que hay una cierta confusión ahí, porque lo que les enseñan es comunicación para el cambio de conductas y no comunicación para el cambio social. Y asumen que la comunicación para el desarrollo es cambio de conductas, cuando en realidad es más allá del cambio de conductas y tiene que ver más bien con el cambio cultural, ¿no? Con el empoderamiento ciudadano, donde el cambio de conductas es una de las manifestaciones de la cultura. Y una pregunta recurrente que siempre me hacen cuando hablo de comunicación para el desarrollo, por poco conocido, poco tratado también, es comunicación para el desarrollo, pero ¿para cuál desarrollo? Porque resulta que ahora también hablamos de comunicación para el cambio social y hablamos también de comunicación para el buen vivir, que no es otra cosa que lo mismo que comunicación para el desarrollo, y es por eso que yo me aferro a seguir trabajando el tema y llamándole comunicación para el desarrollo, porque a decir verdad no conozco ninguna experiencia de comunicación para el cambio social tangible, ni conozco ninguna experiencia de comunicación para el buen vivir que sean tangibles. Y yo digo, ¿qué más desarrollo si lo que proponen estos programas de Naciones Unidas son programas máximos,
que lo vamos a ver un poco más adelante, pero que tiene que ver con la lucha por el hambre cero, por la dignidad de la mujer, por la salud materno-infantil, por lucha frontal contra la pobreza, hasta llegar a pobreza cero, extrema pobreza cero. Entonces, ¿qué más espíritu de cambio social hay en estos programas, no? Entonces, en los 90s es Naciones Unidas la que lanza 3 modelos de desarrollo, 3 propuestas de desarrollo, de la siguiente manera, ¿no? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, manda su propuesta sobre desarrollo humano. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, manda su propuesta sobre desarrollo sostenible. Y la CEPAL hace un replanteamiento de su tesis de la década de los 50, que planteaba un desarrollo endógeno hacia adentro, mediante un proyecto de industrialización mediante la sustitución de importaciones, que fracasó en la década de los 70 y fue muy criticado porque fue un modelo de desarrollo solo económico, y el desarrollo es una cosa más que lo económico. En la década de los 90 la CEPAL replantea su propuesta y plantea desarrollo económico con rostro humano, o también llamado transformación productiva con equidad. ¿Qué plantea cada uno de estos? ¿Qué plantea cada uno de estas propuestas? Ahí lo tienen, pero yo voy a hacer una síntesis muy apretada porque el tiempo es pequeño, ¿no? El desarrollo humano básicamente promueve capacidades y oportunidades para el ser humano, ¿no? Y mide sus índices de desarrollo humano con 3 indicadores. El primer indicador tiene que ver con la esperanza de vida, el segundo con el nivel de ingreso per cápita, por cabeza, por persona, y el tercero, nivel educativo, ¿no? Entonces, nosotros empezamos el desarrollo humano como desarrollo humano medio, pero las Naciones Unidas nos ha calificado ahora como desarrollo humano alto, lo cual quiere decir que hemos avanzado un poco, ¿no? Entonces, uno de los grandes mentores de esta propuesta al interior de Naciones Unidas es el economista, premio Nobel y filósofo Amartya Sen, que plantea la tesis de desarrollo con libertad. Es decir, no puede haber desarrollo si es que no está acompañada de la libertad que necesitamos los seres humanos para disfrutar plenamente del desarrollo. El PNUMA, por su parte, plantea la tesis de desarrollo sostenible, que en realidad lo que dice es que debemos tener una relación armoniosa con el planeta en este momento. ¿Para qué? Para garantizar la vida de las futuras generaciones. Eso es. Y plantea una triádica donde debe generarse sinergias entre lo que es la sostenibilidad económica, es decir, el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental, que tiene que ver con el desarrollo sostenible, y la sostenibilidad social, que tiene que ver con el desarrollo humano. Y el PNUMA ha planteado, después de que el PNUD planteó los objetivos de desarrollo hace algunos años atrás, en el 2016, que se agotó ese proyecto, el PNUMA plantea los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, que plantea algo de estas cosas que ya les anuncié: hambre cero, pobreza cero, extrema pobreza cero, atención a la salud materno-infantil, cuidado del medio ambiente, en fin, que es un programa máximo muy interesante y que cada país lo toma en cuenta y elabora sus propios indicadores, sus propias metas. Y en tercer lugar, la CEPAL replantea su tesis los 50 de desarrollo endógeno por un desarrollo exógeno, desde dentro hacia afuera,
¿Por qué? Porque ninguna economía en el tiempo actual, en el tiempo de globalización, es consistente si es que no se inserta dentro de lo que es el mundo globalizado. O sea, ninguna economía resiste si se ve hacia adentro solamente y no ve el mercado y no ve el mundo globalizado. ¿Por qué? Porque hoy día la configuración del mundo ha cambiado. En los tiempos pasados hablábamos de las relaciones internacionales, es decir, las relaciones entre países, y cada país tenía sus propias reglas de juego en relación a precios, a relaciones con otros países, en fin. Pero hoy día no. Hoy día hablamos de las relaciones intranacionales, que no es otra cosa que mirar las relaciones al interior de una gran nación. ¿Y cuál es esa gran nación en los tiempos actuales? Es la nación global. Y la nación global es la que marca las normas y reglas de convivencia en todos los planos y particularmente en el plano económico, ¿no? Entonces es como una gran feria, un gran mercado donde todos los países compiten entre sí, ¿no? Y por eso que se dan alianzas estratégicas y se forman TLCs, alianzas ASPEC y todas esas cosas, ¿no? Y claro, la globalización viene con sus pros y sus contras, ¿no? Pero son relaciones que se dan en el mundo globalizado, ¿no? Y obviamente, rectificándose un poco la CEPAL de lo que planteaba en la década de los 50, plantea la tesis de la reconversión productiva, plantea la transformación productiva con equidad y resume su propuesta señalando que en el tiempo actual hay que aprovechar al máximo las ventajas de las nuevas tecnologías para generar mayor productividad, generar mayor riqueza, y esto es una cosa muy importante por la que fue muy criticada la CEPAL, pero que esa riqueza sea redistribuida equitativamente entre el conjunto de la población. ¿Por qué? Porque en el caso latinoamericano el 15% de la riqueza nacional se concentra en unas pocas manos, y eso genera exclusión, desigualdad y todos los males que tenemos hasta el momento. Y obviamente este modelo que plantea la CEPAL es un modelo exógeno, ¿no? Desde dentro hacia afuera, de cara al mundo globalizado. Y eso es lo oficial que existe, y cuando hablamos de comunicación por el desarrollo, estamos hablando de este desarrollo, que a mí me parece lo más serio. Yo no he escuchado una cosa más seria y más contundente en relación de intención de cambio social o de propuesta de cambio social, que no sean estas propuestas que hace las Naciones Unidas, ¿no? Pero tampoco quiero dejar de mencionar una cosa muy importante. Hay un autor que se llama Manuel Castells, que es un catalán nacionalizado, perdón, con mucha experiencia internacional, es profesor en varias universidades del mundo y entre ellas universidades americanas, y él ha logrado reunir a un equipo de profesionales expertos en tema de desarrollo, muchos de ellos exfuncionarios del Banco Mundial, de Naciones Unidas, y han escrito un libro muy hermoso que todos los que estamos interesados en temas de desarrollo debemos conocer, que se llama La reconceptualización del desarrollo en la sociedad de la información. Y ellos plantean un análisis de las experiencias más exitosas en el mundo de lo que significa el ingreso de los países a la sociedad de la información y del conocimiento. Entre ellos, Finlandia, Estados Unidos, China y Chile y otros países más.
Y lo novedoso de este grupo que ha producido este interesante libro en el 2018 es que replantean los indicadores de desarrollo. Pues si el PNUD tenía 3 indicadores, que eran salud, educación y esperanza de vida, ¿no? Estos intelectuales, este grupo de intelectuales piloteados por Castells y Himanen, plantean 3 ejes de indicadores de desarrollo, donde incluyen lo que plantea el PNUD. Esa es la novedad. Y plantean, en primer lugar, el eje del desarrollo informacional, donde cuenta el desarrollo económico, la innovación tecnológica y el uso de la tecnología para aumentar la productividad. Y el segundo tema es todo lo que ha trabajado hasta este momento en Naciones Unidas, donde se incorpora la salud, la educación y el desarrollo social, que no es otra cosa que esperanza de vida, ingreso per cápita y nivel educativo. Y además proponen una cuestión, un tercer eje, que es más bien un eje filosófico, que tiene que ver con los indicadores de vida, libertad y justicia. Y terminan señalando, y esa es su gran conclusión, de que el desarrollo no solamente necesita oportunidades y capacidades, que no solamente necesita libertad, sino el desarrollo implica también el requerimiento de la dignidad. O sea, el desarrollo no solamente es libertad, sino también dignidad. Y dignidad es la recuperación del ser humano en toda su sustancia, en toda su naturaleza. Pues el ser humano es el eje de la vida en comunidad. El ser humano en el desarrollo humano era el principio y el fin del desarrollo. No hay otro objetivo que no sea el ser humano, ¿no? Pero acá, en el tercer eje de indicadores, trabajan estos temas filosóficos para medir los indicadores de vida, libertad y justicia, ¿no? Y añadiendo al desarrollo con libertad que planteaba Amartya Sen, que además tiene un libro titulado así, Himanen y Castells plantean que además de desarrollo con libertad debería hablarse también de desarrollo con dignidad, que no es otra cosa que empoderar al ciudadano para que el ciudadano sea protagonista de sus propios procesos de desarrollo, ¿no? Ok. Luego, hay una confusión porque yo he escuchado varias ponencias y he escuchado a mis compañeros colegas y lo digo autocríticamente también, pero creo que la pandemia no solamente ha puesto en evidencia las limitaciones que tenemos en el campo de la salud pública, la economía, en fin, sino que como comunicador, siento que a los comunicadores también nos ha puesto en evidencia. ¿Por qué? Porque hay comunicadores que han estado apostando por la comunicación para el cambio de comportamiento, no sabiendo que la comunicación para el cambio de comportamiento es conductismo, es conducta. Y eso a mí me parece que es necesario trabajarlo como un paso previo a trabajar proyecto de desarrollo, porque es necesario cambiar conductas, pero más que cambiar conductas es cambiar culturas, porque la conducta, repito, es una manifestación de la cultura. Entonces, no podemos estar emulando cambios de comportamiento y criticando a los funcionalistas norteamericanos que fueron los creadores de estas teorías. Ese es un error, porque hay diferencia. Mientras el cambio de comportamiento solamente se queda en el cambio de conductas, la comunicación para el desarrollo avanza más.
porque lo que yo entiendo por comunicación para el desarrollo no es otra cosa que el empoderamiento de la gente, del ciudadano, ¿no? Para que tome sus decisiones y sea el protagonista de su propio destino. Y eso implica sensibilización, promoción, educación. ¿Para qué? Para el cambio de voluntades y para la consecución de compromisos en favor del desarrollo. Entonces hay una diferencia sustancial ahí. Y entonces la comunicación para el cambio de conductas solamente aspira a cambiar las conductas. En cambio, la comunicación para el desarrollo no solamente quiere cambio de conductas, sino además cambios culturales, que tendría como agenda pues la construcción de una cultura para el desarrollo. Y no solamente ve la cuestión de conducta aisladamente, sino que la ve en su contexto histórico, social y estructural. Y les pongo un ejemplo. Miren, las sociedades del primer mundo no se preocupan tanto por el tema de la pandemia. ¿Por qué? Porque son estados fuertes que no tienen los problemas que tenemos nosotros con el tema sanitario, no tienen problemas con los ciudadanos porque son sociedades con ciudadanía alta, y entonces, ¿de qué se preocupan? Si el Estado tiene para brindar los servicios a la gente y la gente está concientizada y asume su condición de ciudadanos para cuidarse. Entonces, ¿de qué se preocupan? Por eso es que hay muchos países en los que no ha habido medidas coercitivas, ni toques de queda, ni cuarentena, ni nada. ¿Ya? Pero así como es eso, se da eso en la pandemia, en el cambio de conductas también. Si un ciudadano de primer mundo se enferma de diarrea, se enferma de infecciones respiratorias agudas o de lo que fuere, mucho tiene que ver con el problema conductual, porque tienen la infraestructura básica necesaria como para no enfermarse. Y si se enferma es porque no está cuidando o autocuidando su propia salud, porque lo tiene todo. Pero yo recuerdo, ahora me dicen que está el ingreso promedio en algunas zonas deprimidas del país, está 5 soles diarios por familia, pero yo recuerdo cuando trabajé en el proyecto de salud y nutrición básica, en el año 99, que visité el barrio, la zona del Lomo de Corvina en Villa El Salvador, y cuando yo les hablé de que hiervan el agua, cloren el agua, o compren agua segura y almacenenla también de manera segura, me contaron su triste historia y realidad de que el ingreso familiar diario era de 3 soles. Entonces, ¿con qué cara le pedimos que cuiden su salud, que practiquen hábitos saludables de salud, cuando en realidad hay problemas estructurales más de fondo? Porque no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen empleo, el nivel de ingreso es absolutamente baja y viven en una situación de desigualdad y de exclusión social. Entonces, el cambio de conducta funciona en sociedades, perfectamente digo, en sociedades donde todos esos servicios que tienen que ver con las políticas públicas y con temas más estructurales funcionan de verdad. Pero en países como los nuestros, donde falta eso, no hay que trabajar solo cambio de conducta, sino cambios estructurales. Ahí donde le pedimos a la gente que cambie su conducta, hay que ponerle, el Estado tiene que ponerle, con políticas públicas, los servicios básicos que esa gente necesita. Tiene que generarle el empleo que esa gente necesita. Tiene que generarle las condiciones básicas para que responda un adecuado cambio de conductas, favoreciendo su salud a partir de lo que los organismos internacionales liderados por OMS llegaron al acuerdo en los años 80 a través de la política de promoción de la salud, empoderando al ciudadano y reconociendo la salud como un derecho, pero también como un deber, y empoderándolo al ciudadano para que éste cuide su salud. Entonces, no es lo mismo hablar
de comunicación para el cambio de comportamiento que comunicación para el desarrollo. Y yo lo que trabajo es comunicación para el desarrollo, que va más allá del cambio de conductas y que pretende trabajar incidencia política para generar políticas públicas y en general reclama condiciones de vida que puedan ayudar también a ese cambio de conductas para lograr los objetivos estratégicos que nos propongamos. Y eso es lo que está pasando también con la pandemia, y disculpen que haga un paréntesis acá, porque el tema de la pandemia es un problema que nos está llamando mucho la atención, pero mi percepción es que falta enfoque estratégico, ¿no? Porque todas las intervenciones se hacen en 3 niveles: objetivos, estrategias y tácticas. Yo creo que el objetivo está claro: combatir la pandemia. La estrategia no está clara y las acciones van por cualquier lado. Cuando la estrategia no está clara, las acciones son dispersas y no saben a dónde van. Porque cuando hay una estrategia clara, los movimientos de las tácticas ayudan a la consecución de la estrategia. Y yo siempre pongo el ejemplo del ajedrez o el ejemplo del fútbol. En el fútbol, por ejemplo, si el objetivo es ganar, la estrategia es una estrategia ofensiva. Y las tácticas son los movimientos que cada jugador hace adentro de la cancha. Y lo que no está claro es eso. Y no está claro una cuestión fundamental de quién es el público objetivo. Y se están haciendo campañas así como improvisadas para jóvenes, y se están haciendo campañas improvisadas para ciudadanos en general. Cuando en realidad, miren, rápidamente les digo, el ciudadano está representando la vida, la pandemia representa la muerte, el aliado del ciudadano es el gobierno, no es el protagonista el gobierno. ¿Y quién es el aliado de la pandemia y que está actuando en contra del mismo ciudadano? ¿Quién es? El mismo ciudadano. Desde mi punto de vista es el mismo ciudadano. Pero no son todos los ciudadanos. Son los ciudadanos que entran en desobediencia. Son los ciudadanos que no asumen su responsabilidad ciudadana porque no piensan en el bien común, ¿no? ¿Y qué más? Los problemas estructurales que determinan también la exposición al contagio. ¿Y qué debemos hacer? Yo no he escuchado mejor sugerencia de Sandro Macassi, que es un colega nuestro, decir que lo que hay que hacer es conocer a ese público objetivo, hacer estudios, y esos estudios tienen que estar embarcados en conocer los imaginarios populares, los imaginarios colectivos, y averiguar de cómo piensan y sienten la pandemia, para a partir de ahí tener elementos para generar estrategias más asertivas, ¿no? Entonces, eso es solamente una pista. Yo tengo una reflexión más grande porque el día sábado tengo una charla también con la gente de ICA, con los colegas de ICA, donde voy a desarrollar un poco más y están todos cordialmente invitados. Entonces, entro a los 5 desafíos y los voy a desarrollar muy rápidamente porque el tiempo no gana. Pero no quería dejar de hacer esa introducción. ¿Por qué? Porque eso tiene que estar claro, ¿no? Entonces, los 5 desafíos que tiene la comunicación para el desarrollo son los siguientes. Primero, revalorar el sentido estratégico de la comunicación para el desarrollo. ¿Qué significa eso? Significa que debemos superar esa visión reduccionista. Un momentito, por favor, que estoy sacando esa visión reduccionista y esa visión instrumentalista de la comunicación, de pensar que la comunicación solamente es difusión, ¿no? Y que la comunicación solamente es aquella que pasa por los medios de comunicación. Hay que relacionar
es un reto la comunicación con la cultura, porque la comunicación no es transmisión de información, es coproducción e intercambio de sentido entre unos y otros, que asumiendo un rol circunstancial de emisor y receptor, logran esa coproducción e intercambio de sentidos, pero esos roles también son circunstanciales y son intercambiables, ¿no? Entonces, si no entendemos eso, no entendemos bien la comunicación, porque la comunicación tiene que ver con la producción de sentidos, y los sentidos, el universo de los sentidos, tiene que ver con los universos simbólicos. Y la comunicación es básicamente simbólica, porque el capital cultural, el capital social de la comunicación no es otra cosa que el discurso. Y todo lo que se nombra en el mundo tiene significado. Y no hay nada que exista en el mundo si es que antes o per se de la existencia del hombre, porque el hombre al darle un nombre, al nombrar a las cosas, le da existencia física, material. No existía la CIA antes porque no había un ser humano que nombrara la palabra CIA. Entonces, la comunicación básicamente trabaja el mundo de los afectos, los sentimientos, las emociones, las frustraciones, las esperanzas y esas cosas, y eso tiene que ver con el mundo subjetivo. Como dice Schutz, la comunicación no es otra cosa que cuando mi subjetividad interpela a tu subjetividad y ambas subjetividades construyen el mundo de la intersubjetividad, ¿no? Y he señalado a Schutz aquí y he señalado también a Schutz al principio cuando he dicho cuando he aludido a la teoría constructivista, que dice que nada en el mundo existe antes de la existencia del hombre, porque el hombre al nombrar las cosas, al darle un nombre a las cosas, está cargándolo de sentido y le está dando existencia tangible, material, ¿no? Eso es el constructivismo, ¿no? Entonces, el reto es vincular comunicación con cultura y entenderla así, porque no es una cuestión tecnológica, no es una cuestión técnica la comunicación, es más que eso. Entender la comunicación como mediación también y no como intermediación. Lamentablemente muchos colegas todavía, porque también yo me miro como comunicador, como periodista, todavía no asumimos nuestro rol de mediación, de mediadores, sino más bien de intermediadores. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando uno es intermediador, reemplaza a un actor, y en este caso al público. ¿Para qué? Para negociar con los tomadores de decisiones, con el otro lado. Y muchas veces, inclusive, tenemos algunos colegas que buscan hasta prebendas en ese tipo de relaciones y de negociaciones. Y eso no está bien, porque ese no es nuestro rol. Nuestro rol no es reemplazar a ninguno de los actores. Nuestro rol es más bien un rol mediador, que es el centro medio entre dos actores que interactúan. Y lo que hace el mediador es acercarlos y propiciar todas las condiciones para que conversen, dialoguen y acuerden. Ese es el aporte de la comunicación como mediación. No estamos para reemplazar a ningún actor, sino para acercarlos a los actores para que discutan, conversen y acuerden, porque como dice el dicho popular, hablando nos entendemos. Y eso es lo que necesita hacer la sociedad global en su conjunto. Hablar, comunicarse para entenderse y para llevar la fiesta en paz y en armonía. Y por último, aquí en este primer punto de la comunicación como espacio, yo rápidamente les digo que la comunicación como espacio tiene 3 peldaños. El espacio de la comunicación sirve para identificar los actores que forman parte del proceso de comunicación, reconociéndose como interlocutores válidos, ¿no? Porque sin un otro no hay comunicación. Tiene que haber por lo menos 2 sujetos
ya sean individuales o colectivos. La comunicación permite construir ese binomio que se necesita para promover procesos de comunicación, pero también la comunicación sirve como espacio para el diálogo. Es fundamental. Sin diálogo no hay comunicación, y la comunicación se construye a partir del diálogo, del debate, de la confrontación de ideas. Ahora, cuando uno discrepa con alguien, se le declara enemigo, y eso es un error. Yo soy parte de una generación bisagra entre el siglo XX y el siglo XXI, y en mi generación del siglo XX nos reuníamos los estudiantes universitarios para discutir temas y polemizar temas en el patio de letras de San Marcos. Y ahí nos hemos formado, discutiendo, polemizando, pero en ningún momento la discusión de ideas, la pelea entre ideas, afectaba nuestras relaciones interpersonales. Porque terminaba el debate y lo que se habían peleado son las ideas, pero no nosotros. Y eso es una buena práctica. Entonces, Lessner dice que el debate de ideas y el intercambio de puntos de vista es fundamental, porque eso es lo que alimenta, la síntesis de todos esos debates es lo que alimenta la construcción de la democracia. Y finalmente, la comunicación como espacio es válido porque el resultado de estos debates y de estas ideas es que salen los acuerdos y los consensos y se construyen los sentidos sociales que nos permiten organizarnos y movilizarnos en torno a un sentido común, lo que Rousseau llamaba el contrato social, que no es otra cosa que el acuerdo, los acuerdos, las normas y reglas básicas de convivencia social para que una nación, una cultura sea desarrollada. Es el primer desafío. El segundo desafío, le he puesto algo así como la comunicación como recurso que puede ser planificable y evaluable. ¿Por qué? Porque, miren, yo tengo alguna experiencia en comunicaciones y yo puedo testificar de todos los pasos que ha seguido las comunicaciones a lo largo del tiempo. Yo he trabajado en ONGs desde que tenía, creo, 20 años. Y en los proyectos de desarrollo, por ejemplo, se añadía una fila por ahí al final del proyecto, difusión del proyecto. Y ese era todo el rol de la comunicación. Una visión totalmente reduccionista, menospreciada la comunicación, entendiéndola como difusión, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los últimos tiempos la comunicación se está poniendo en valor. Y eso quiere decir que la comunicación es una pieza clave porque se entiende que no hay relaciones humanas si no hay relaciones de comunicación. Entonces la comunicación es un factor importante en la vida social, tal como lo dice Herbert Mead, que la comunicación es el eje de la vida social, porque sin comunicación no hay sociedad y sin sociedad tampoco hay comunicación. Entonces, la comunicación es un elemento que hay que planificarlo, hay que pasar por todas las etapas de la planificación, diagnósticos, diseño de planes, sistemas de monitoreo y evaluación que tienen que ver con la evaluación de base, con la evaluación de procesos, con la evaluación de resultados y con la evaluación de impactos. Y sobre todo, los resultados y los impactos, ¿no? Y ese es un proceso cíclico, cosa que no se hacía antes. Antes, difusión de actividades y punto. Ahora es un recurso que se planifica y del cual se espera resultados e impactos. Y hay. Y en toda esta metodología de comunicación para el cambio de comportamientos se adecua muy bien esta propuesta, porque eso es lo que se hace y se miden resultados e impactos a nivel de cambio de conductas promovidos desde la comunicación. El tercer desafío es la comunicación para un desarrollo humano integral y sostenible.
Miren, yo escribí eso en el año 92 aproximadamente, cuando todavía no se hablaba del modelo de desarrollo ambiental, desarrollo económico, desarrollo social. No se hablaba todavía de esa triangulación que pretende generar sinergias. Pero yo, en mi razonamiento, recién egresado de la universidad, fue que el desarrollo humano por sí solo no era funcional, no bastaba. Que el desarrollo económico con rostro humano tampoco era funcional porque no alcanzaba. Y que el desarrollo ambiental o sostenible tampoco por sí solo tendría resultados importantes. Entonces, ¿qué planteé? Planteé la propuesta de desarrollo humano integral y sostenible. Y lo vengo sosteniendo hasta ahora, y eso es vigente hasta ahora. Entonces, planteé la propuesta de desarrollo humano integral y sostenible, que no es otra cosa que un trabajo sinérgico, que es un trabajo coordinado, es un trabajo en lo cual cada uno pone su cuota, ¿no? Y genera sinergias para alcanzar objetivos comunes. Es decir, la esperanza de vida no podemos hacerla más sostenible si es que no trabajamos en conjunto todas las propuestas que tenemos sobre el desarrollo. Y una cosa importante a tomar en cuenta es, como en todas las esferas de la vida social, es que la dimensión, primero, que el ser humano es el factor más importante en cualquier proceso de desarrollo. Todos los procesos de desarrollo en el mundo han tenido un milagro. Y ese milagro ha sido el milagro humano. Ni los millones de dinero que se puede invertir en desarrollo, ni nada, son más poderosos, tienen más fuerza que aquella que tiene que ver con la voluntad y la disposición y la decisión de los ciudadanos de salir adelante. Pero no es el ciudadano en sí solo, en sí mismo. Es el ciudadano, pero su dimensión, la dimensión subjetiva del ciudadano. ¿Y con qué tiene que ver la dimensión subjetiva del ciudadano? Tiene que ver con las voluntades y los compromisos que el ciudadano debe asumir con el proceso de desarrollo. Entonces, la dimensión subjetiva del desarrollo, que es el ámbito tan natural, la subjetividad es el ámbito natural del trabajo de la comunicación, es clave. ¿Por qué? Porque ahí es donde la comunicación florece, porque de eso se ocupa la comunicación, y especialmente la comunicación para el desarrollo. El tercer desafío tiene que ver con la comunicación para perdón, estamos repitiendo el cuarto. El aporte de la comunicación a la construcción de ciudadanía y democracia. Miren, mi análisis sociocomunicacional, político de los acontecimientos de la pandemia me lleva a concluir en tres cosas, ¿no? Que si no indagamos en generar respuestas desde el gobierno y la ciudadanía en tres aspectos, no vamos a salir de la pandemia, y la pandemia no habrá venido a visitarnos, sino a quedarse con nosotros para siempre. Uno de los temas es el ámbito cultural, eso de los imaginarios culturales, eso de cómo la gente que se expone al contagio, eso que la gente piensa y siente acerca de la pandemia. Uno. Dos, el tema de ciudadanía no está siendo asumido responsablemente, y porque además somos un país con déficit de ciudadanía. Y tercero, las condiciones estructurales que están empujando, que están contribuyendo a que la gente se exponga
a la pandemia y sea contagiada, llegando incluso hasta la muerte. Entonces, para mí, el tema de la democracia y la ciudadanía son dos ejes fundamentales. Yo hoy día he publicado un artículo que escribí hace algunos años, que lo he publicado en LinkedIn, que lleva este mismo título, pero que está un poco más desarrollado. Y hablo de que el gran desafío de la comunicación para el desarrollo es construir ciudadanía. ¿Por qué? Por lo siguiente. ¿Por qué es tan importante la ciudadanía en el desarrollo de un país? Esa es la pregunta. Pues bueno, hay muchos tratados, en fin, sobre el tema de la ciudadanía. El maestro Sinesio López, nuestro amigo Sinesio, ha trabajado muchas obras dedicadas al tema de la ciudadanía. Pero poco caso creo que también le hacen, ¿no? Pero ¿por qué es importante la ciudadanía y cómo la concibo yo? La ciudadanía yo la concibo, principalmente la divido en cuatro peldaños. Y tomo en cuenta un texto de Hannah Arendt, muy bonito, que lo recomiendo, que se llama La condición humana. Entonces, yo identifico un primer nivel del desarrollo humano al que llamo yo individuo. El individuo para mí es un ser humano que no ha tomado conciencia de su condición humana y por lo tanto no respeta su vida, no es capaz de respetar su vida, de valorar su vida y menos la vida de los otros. Los delincuentes y esa gente, los que manejan combis y chocan y mueren o matan y no son conscientes de eso, para mí ellos tienen una condición de individuos. Después, el segundo peldaño, yo lo veo como la construcción del sujeto. ¿Quién es el sujeto? Aquel que ha tomado conciencia de su condición humana, pero es depositario, pero no protagonista, es depositario de derechos y obligaciones, pero nunca los ejerce. El ciudadano, en cambio, es el sujeto que toma en cuenta su condición humana, siente que es depositario de derechos y obligaciones, pero hay una condición fundamental, que es protagonista de esos derechos y obligaciones en la vida pública. Esa es la diferencia entre el ciudadano, el sujeto y el individuo. ¿Y a qué llamo yo ciudadanía? Cuando un ciudadano se asocia con otros ciudadanos, ¿para qué? Para luchar por el bien común. Entonces, por eso yo digo que el tema de la pandemia es un problema de ciudadanía también, porque el sujeto que se expone, que vulnera las normas, las reglas, que entra en desobediencia, lo que está haciendo es una violación al principio de ciudadanía, porque no está pensando que si se infecta él, va a infectar a sus hijos, si es que los tiene, a su familia, a sus vecinos, y a toda la sociedad, y le va a hacer un tremendo daño a su país. Ese enfoque, por ejemplo, el gobierno no lo está explotando, no lo está diciendo, no lo está convirtiendo en estrategia, y es una cosa que es fundamental. Por eso que la ciudadanía, para mí, es un reto, porque no solamente para eso sirve la ciudadanía, sino para muchas cosas más, es decir, para construir un país que sea el país que queremos, con democracia plena, con justicia, con equidad, sin exclusión y sin desigualdad. Cuando lleguemos a ello y hayamos construido nuestra interculturalidad, es cuando podemos cantar victoria para decir, al fin hemos logrado construir nuestra nación y nuestro porvenir, ¿no? Y la otra cosa es construir democracia para el desarrollo, fortaleciendo las instituciones democráticas para garantizar el balance de poderes, ¿no?
porque las instituciones democráticas son las columnas vertebrales del Estado. Si no tenemos instituciones democráticas, el Estado no existe. Y si las tenemos coactadas, tampoco existe, como ya hemos tenido experiencias anteriores, ¿no? Entonces, ahí hay un reto enorme de fortalecer las instituciones democráticas como base del sistema de la democracia, como sistema de convivencia humana. En este punto también, en la necesidad de promover el diálogo social y la concertación. ¿Por qué? Porque si queremos construir una sociedad, una cultura grande, queremos generar una sociedad avanzada, no lo podemos hacer si no es a través del mecanismo del diálogo social y de la concertación. Si no dialogamos y si no concertamos, que implica poner de parte cada uno de los actores que están dialogando, jamás vamos a construir un país dialogante que conversando se entiende y emprende proyectos comunes. Jamás. El diálogo social y la concertación es fundamental para construir nuestra hoja de ruta, nuestro proyecto país, de acá a 20, 30, 50 años, porque yo por lo menos no sé hacia dónde va el país después del bicentenario, que creo que está más o menos claro, pero de ahí para adelante no hay un relato país. Tenemos una ausencia de propuestas, de ideas, y nadie actualiza ese tema. Nadie le da bola. Yo escribí un artículo para un libro que se publicó en Argentina con Mario Riorda y Omar Rincón, y le hice un artículo porque así me lo pidieron, además, que le llamé Perú entre las obsesiones míticas y el metarrelato del país que queremos. Y termino interpelando a la clase política, a los intelectuales, etcétera, para que nos pongamos a trabajar en ese país que queremos, en ese proyecto país que queremos, que nos pongamos a trabajar en esa hoja de ruta, que nos pongamos a trabajar en el relato país, en el relato del país que aspiramos y que queremos, y no en el relato del país que se nos venga de imprevisto, ¿no? Pero hay un problema ahí. Eso no se puede hacer si no construimos nuestra interculturalidad, porque ciertamente hemos avanzado en reconocer que somos un país multicultural, pero la multiculturalidad pasa solamente por reconocer que somos diferentes, pero y lo que comúnmente diríamos juntos pero no revueltos, reconociéndonos que somos diferentes. La idea es que estemos juntos y revueltos e inmersos en un proyecto común, donde todos tengamos los mismos derechos y todos aspiremos a un objetivo programático común de mediano y largo plazo. Eso no hay. Y construir nuestra interculturalidad va a ser muy complicado y nos va a tomar muchos años. ¿Por qué? Porque en la lucha independentista lo que pasó fue un cambio de mano de poder. Los españoles se dieron el poder a sus hijos nacidos en suelo americano. Y los criollos, hijos de los españoles nacidos en suelo americano, no supieron representar los intereses de toda la nación. Y desde ahí viene todo este proceso de exclusión social, de inequidad y de desigualdad. Y si hay un problema que nos retrasa como país, que podemos salir adelante, es justamente eso, la desigualdad. Como experiencia concreta o como manifestación concreta de la falta de interculturalidad. Entonces, esa es una
un desafío sumamente importante de la comunicación para el desarrollo. Y para terminar, he agregado un tema que a mí me parece importante. Perdón, todavía no para terminar. He puesto también un desafío que tiene que ver y que los involucra a ustedes, colegas periodistas, tremendamente. ¿Cómo legitimamos el tema de desarrollo en la opinión pública? Yo siento, particularmente siento como peruano y como lector, como televidente, etcétera, siento que el tema del desarrollo no está lo suficientemente en la mente y en el corazón de los peruanos. Yo siento eso. Puedo estar equivocado, pero yo siento eso. Y esa es una responsabilidad nuestra. Yo desde que trabajaba en Calandria en los años 92 aproximadamente, en una ONG, vengo trabajando silenciosamente en ese tema, ¿no? Hemos hecho muchos cursos, talleres con periodistas acá en Lima, pero bueno, manifiestan sus limitaciones también, porque dice la línea periodística no la damos nosotros obedecemos órdenes, pero yo creo que siempre hay la posibilidad de hacer algo. Como les digo siempre a nuestros colegas comunicadores del Estado, que trabajan en el Estado, siempre hay que hacer lo que deseamos y lo que podemos. O sea, dentro de lo posible, ¿no? Dentro de lo que queremos y dentro de lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, ahí hay una responsabilidad muy grande de parte de todos nosotros. Miren, yo trabajé en una institución del Estado y logré generar un proceso conjuntamente con mi colega Edgar Lazo Rojas, que ahora está en Estados Unidos viviendo. Generé un proceso de una red de comunicadores por el desarrollo amazónico, no en favor del Estado, ni la cooperación, ni nada, una red totalmente independiente, ¿no? Y logramos cambiar la lógica de la opinión pública local y se agruparon en esta red cerca de 300 periodistas decididos a trabajar por el desarrollo amazónico. Y claro, las autoridades son las que definen y a veces llegan autoridades y te dicen, yo ya no quiero trabajar ese tema. Yo era gerente de comunicaciones en esa institución y cuando ya que no querían seguir trabajando ese tema y me dijeron que trabajara el marketing personal del jefe, dije yo ya no tengo nada que hacer acá y mejor me voy. Porque en el Estado simplemente hay tres alternativas. O te adhieres al sistema y no te pasa nada y esperas el fin de mes para cobrar tu sueldo. El segundo, luchas contra la corriente. Y eso fue lo que hice yo más o menos en 8 o 10 años ahí. O te vas. Así de simple. Yo cuando fui gerente y cuando sentí que podía dar más en mi institución, el jefe me dijo que trabajara su imagen y que dejara de trabajar temas sociales. Y cuando yo sentí eso, sentí que ya mi misión había cumplido y me fui al sector minero, ¿no? Pero no está posicionado el tema del desarrollo en la agenda pública y esa es una necesidad fundamental. Y lo que quería decirles es que estos periodistas, 300 periodistas que trabajaron en esa red, si bien es cierto ya no existen como redes, salvo las redes de Pucallpa, Aguaitía, de la región Ucayali, que todavía viven, sobreviven, viven y hacen cosas interesantes, etcétera, pero todos los demás se desintegraron. Pero, ¿qué es la satisfacción? ¿Cuál es la satisfacción que a mí me ha quedado de eso? La satisfacción es que esos periodistas han internalizado el concepto del desarrollo y siguen trabajando desde una perspectiva de desarrollo.
Eso es posicionar el tema del desarrollo. Y yo, con un equipo de gente, logramos hacer ese trabajo con colegas periodistas de la selva, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante, generar un desafío para el desarrollo, y hay que valernos de experiencias valiosas. Quiero resaltar la experiencia de Granja Porcón en Cajamarca, que es una experiencia que debe ser imitada en todas las zonas altoandinas, como lo es Granja Porcón, porque eso fue un proyecto impulsado por la Cooperación Técnica Belga, el gobierno regional y la Universidad de Cajamarca, y transfirieron el proyecto a una comunidad evangélica, y la comunidad evangélica, tratando de construir su paraíso terrenal, organizó todo en función de la creencia religiosa, haciendo recordar de un libro de Max Weber del protestantismo religioso y el espíritu del capitalismo, y han salido adelante, no saben cómo. Es una comunidad próspera que tiene turismo, alojamiento, tienen restaurante, tienen ganadería, tienen producción lechera, tienen productos lácteos, tienen piscicultura, tienen aserradero, tienen madera, tienen colegio, tienen niños bien nutridos y han distribuido el trabajo equitativamente de acuerdo a la edad que tiene cada persona, al sexo que tiene cada persona. O sea, todo está organizado en función de los mensajes bíblicos. Y es una comunidad pujante y en desarrollo. Si eso se repitiera realmente en todos nuestros valles altoandinos, donde está localizada la mayor pobreza y extrema pobreza, realmente seríamos un país diferente. Y quiero aquí rescatar algunos autores de la opinión pública, por ejemplo, Noel Newman, nos habla de la espiral del silencio para decir simplemente que hay gente que guarda su opinión porque tiene temor a ser rechazado por el grupo de referencia en el cual se desenvuelve, pero que hay tantas personas que se guardan su punto de vista que al final constituyen una espiral del silencio, que son decisivas en la toma de decisiones cuando se trata de tomar decisiones. Eso mismo podríamos generar una espiral de silencio para legitimar la propuesta de desarrollo en la agenda pública. Hannah Arendt, en su libro La condición humana, nos habla de los antiguos y los modernos, y como dice ella, y hay que rescatar eso para el desarrollo, porque el desarrollo es la búsqueda del bien común, del interés público. Ella dice que los antiguos buscaban ingresar a la vida pública para servir al bien común y alcanzar la trascendencia de dioses. Miren, qué es lo que el ser humano en esa época quería, ¿no? Ingresar a la vida pública para servir el bien común y hacerlo bien y alcanzar la trascendencia, trascender como ser humano hasta alcanzar la dimensión de dioses. En cambio, dice Hannah Arendt, los modernos entran a la política simplemente por pura vanidad y para satisfacer no intereses colectivos, intereses comunes, bien público, sino intereses particulares. Y ese es el reflejo de lo que tenemos en la política peruana, latinoamericana y mundial seguramente, ¿no? Porque prima el interés particular sobre el interés general. Y yo digo que hay en ese sentido una mala práctica política, ¿no? Porque la política ha dejado de ser política para convertirse en apolítica, en el sentido de que la política ha perdido su esencia, su razón de ser. La política es la búsqueda del bien común, no la búsqueda del bien particular. También podríamos rescatar a Cándido Monzón, que es un español muy interesante,
que habla que los medios hoy en día, los medios de comunicación en la sociedad moderna, dice, actúan como si fueran notarios, de tal manera que aquello que no pasa por los medios no tiene legitimidad, no tiene existencia. Para tener existencia hay que pasar por los medios y adquirir esa legitimidad que nos da los medios como notarios. Entonces, eso también es importante porque tiene que estar la agenda del desarrollo en la agenda de los medios, en la agenda mediática. Castells finalmente dice que todo lo que pasa, toda la política debe pasar por los medios de comunicación. Pero dice Castells también que no toda la política, no todo lo que pasa por los medios de comunicación es política, es la política. Entonces la política va más allá de los medios de comunicación, pero dice que toda la política tiene que pasar por los medios de comunicación, pero hay que construir la política más allá de eso. Antes la política se hacía en los barrios, se hacía y se medía en las plazas públicas. Ahora no, ahora la política pasa por los medios. Y hoy en día, con estos cambios de la sociedad industrial a la sociedad de la información, seguramente van a haber muchos cambios en las prácticas políticas, porque se viene la telepolítica también, que ya se está haciendo en el Congreso, y vamos a tener que repensar, reflexionar profundamente de cómo adecuarnos a esta nueva sociedad que constituye la nueva normalidad, que la hemos estado transitando lentamente, pero que la pandemia la aceleró y nos colocó en una situación desventajosa porque no estábamos preparados. De ahí la frase de mi amigo Edgar Lazo que dice que lo que no hizo la política, lo que no hizo el Estado, lo que no hizo el gobierno y lo que no hicieron las autoridades, los políticos, el presidente, los congresistas, etcétera, lo ha hecho un virus, ¿no? Que es un cambio sustancial, un cambio de época, un cambio de la sociedad industrial a la sociedad de la información, en la que cambia totalmente todo. Y hoy día vivimos una época de superabundancia de información y vivimos la era de la virtualidad, ¿no? Sin lo cual no podríamos responder a esta situación de pandemia, pero esa es la nueva época que nos va a tocar vivir, donde ha cambiado mucho, ha cambiado nuestros estilos de vida, ha cambiado nuestras formas de relacionarnos. Ahora nos relacionamos vía Zoom, vía BBB, vía Microsoft Teams, en fin, ¿no? Pero también ha cambiado la gramática, la forma de comunicación. La gramática, hay una economía del lenguaje, por ejemplo, hay otros íconos, hay otros signos, en fin, ha cambiado mucho la sociedad y eso hay que tomarlo en cuenta cuando hablamos de posicionar la opinión pública, el desarrollo en la opinión pública y pensar también en los medios nuevos, las redes sociales y todos los espacios que van a comprender la nueva vida en la sociedad de la información y el conocimiento. Y finalmente, algo que ya les adelanté. Corinita. Entonces creo que ya terminó. Tengo una conferencia. No, pero si es corto hablamos. Estoy. Ligia, cierra tu micrófono, por favor. Sí, lo escuchamos, profesor. Lo usamos para el proyecto de ley. Eso es todo en realidad, ¿no? Me sirvió. Creo que el tiempo está Ojalá que salga la ley. Ojalá pero preguntas, sería muy rico establecer un diálogo profundo sobre este tema que es tan importante para el país. Gracias. Sí, profesor, le agradecemos infinitamente por su participación y efectivamente, como lo habíamos dicho hace un momento al inicio de esta exposición, se iban a formular las preguntas por el chat. Así es que voy a leer la pregunta que hace Ramiro Moreira Portilla
que dice, ¿cree usted que si el gobierno peruano desde el inicio hubiera planteado una verdadera estrategia de comunicación para el desarrollo en esta pandemia, no tendríamos esas catastróficas estadísticas? ¿Cómo debió ser planteada en síntesis? A ver, yo creo que el gobierno ha cometido algunos errores, entre ellos, por ejemplo, cerrar la frontera muy tarde. Creo también que el gobierno ha hecho sus esfuerzos, o sea, el hecho que no haya acertado en sus estrategias no quiere decir que no ha trabajado. Ha trabajado. Ha destinado el 12% del PBI para el tema y ha hecho una serie de otros esfuerzos. Pero claro, las guerras, las batallas se ganan con estrategia. Y esto es una guerra. Cuando la estrategia no está bien, no logramos nada, no logramos el objetivo. En la batalla de Junín ganamos la batalla con un ejército desvalido, hambriento, sin armas, con la moral seguramente en alta, pero desvalido, con menos hombres que el ejército realista y todo lo demás. ¿Por qué ganamos? Por la estrategia. ¿Y cuál fue la estrategia? Atacar por la retaguardia de sorpresa. Eso no ha habido acá. Yo creo que las estrategias no son recetas, como muchos comunicadores pretenden hacerlo. He escuchado a muchos comunicadores decir, hay que hacer una guerra mediática, hay que hacer segmentación de públicos, hay que trabajar campañas en costa, sierra y selva. Esas son recomendaciones de estudiante de comunicación de quinto ciclo, porque son recomendaciones generales. Las estrategias no salen así. Las estrategias salen cuando hay análisis técnico y político. Por eso digo, si la estrategia tiene que estar focalizada en un público objetivo, no podemos trabajar una estrategia de comunicación sin tener público objetivo, porque no es como salir a cazar palomas en la oscuridad y ver qué cosa cae, pues, ¿no? Pues no está focalizado. Esos son disparos al aire, son disparos a la deriva. Y eso es lo que ha fallado. Miren, yo cómo entiendo los enfoques de estrategia que el gobierno ha implementado. Lavado de manos, póngase máscara. ¿Qué cosa es eso? Es una estrategia tecnicista de cambio de conductas, de hábitos saludables. Es una estrategia técnica que no le ha dado resultados porque no alcanza los resultados políticos. 1. 2. La estrategia de la complicidad. Adivinando un poco, ¿no? Que no seas cómplice de lo que va a pasar después. Un poco como que insinúa el tema de ciudadanía, pero no es exactamente. No hay una intencionalidad de trabajar ciudadanía ahí. Y por último, bueno, no por último, también ha trabajado estrategias coercitivas. No salga de la casa, toque de queda, ¿no? Solo en este horario, solo para esta... Ya, también, que no ha funcionado. ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad y una cultura que es desobediente, que burla las normas y reglas sociales, ¿no? Pero ya, y después desesperadamente, ¿qué ha planteado? La estrategia del miedo. Para mí, esa estrategia está condenada a fracasar. Y yo no le entiendo más que una estrategia desconcertada. Por eso es que yo, mi ponencia de sábado con los colegas de ICA, le he llamado una pandemia omnipresente, porque está en todos lados, un gobierno desorientado, ¿no? Y una ciudadanía ausente. Entonces, con eso lo que quiero decir es que las estrategias han sido mal enfocadas, lo que está fallando es la estrategia. ¿Y por dónde buscar la estrategia? Por lo que ya dije. Buscarlo por el lado de los imaginarios y primero identificar el público objetivo que está jugando a favor de la pandemia como aliado y en contra del ciudadano mismo, paradójicamente.
Segundo, investigarlo. ¿Qué investigar? ¿Cómo está pensando y sintiendo la pandemia? O sea, la cultura. La cultura es eso. La cultura es cómo siento y pienso el mundo. Y cómo esa forma de pensar y sentir el mundo me permite establecer un tipo de relación con el mundo. Entonces hay que indagar en eso. ¿Qué están pensando esas personas que entran en desobediencia y que se exponen al contagio? Hay que investigarlos. Y Sandro Bacassi ha planteado estudios para eso, y eso me parece muy correcto, muy, muy correcto. Y yo lo felicito a Sandro en ese sentido, y me siento muy orgulloso de ser su amigo y colega. Y después, ¿qué hay que hacer? También hay que buscar qué factores estructurales están actuando en contra de estos conciudadanos que se están exponiendo a la pandemia, y en gran parte son no solamente son la precariedad sanitaria, sino también pues son las condiciones de vida. Es el desempleo, es el nivel de ingreso, es la falta de servicios, de agua, desagüe, etcétera, y seguramente otras cosas más. Entonces, de esa manera, que es un análisis político, no es un análisis técnico, yo creo que al gobierno le puede salir con estos enfoques una estrategia mucho más armada. Y para mí ya el hecho mismo de identificar quién es el público objetivo ya es un golazo. ¿Por qué? Porque ya tiene un primer acierto estratégico. Si eso no hace, realmente vamos a tener pandemia para hoy, para mañana y seguramente para un buen rato. Yo no tengo recetas, ni nadie tiene recetas. El que se atreve a dar una receta debajo de la mano, porque he escuchado, como le digo, guerra informativa, campañas segmentadas, ¿no? Recuperar la indolencia juvenil, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero todas son ideas improvisadas, no son ideas que surgen de un diagnóstico científico realista, riguroso, y que te da elementos de juicio suficientes para pensar la estrategia. La estrategia no es un juego al azar. La estrategia es el resultado de un pensamiento estratégico que analiza, que pone todos los elementos en juego, los analiza y toma decisiones. Y eso no hay. Y comunicadores políticos no hay. Como dije hace un rato, nos ha interpelado también a los comunicadores, porque yo hasta el momento escucho a mis colegas y nos miramos al ombligo. Nos estamos mirando al ombligo los comunicadores porque solo pensamos en comunicación, cuando en realidad estamos hablando de comunicación política. Y aquel que no tiene experiencia política, el que no tiene lectura política, el que no tiene análisis político, el que no tiene una experiencia política, aunque sea en un movimiento ciudadano, no puede armar estrategia política. Y por eso es que la política, la comunicación política en nuestro país la hacen los abogados, los sociólogos, pero no lo hacemos los comunicadores. Y los que pretenden hacer comunicación política no hacen comunicación política y hacen cualquier cosa. Entonces ahí estamos nosotros interpelándonos también, porque para hacer propuestas políticas hay capacidad reactiva, porque es inevitable, hay hechos que suceden sin que nos demos cuenta, hay que tener una actitud proactiva, es decir, hay que despertar la iniciativa de qué hacer frente a lo que sucede, hay que tener una actitud preventiva, porque hay que adelantarnos a lo que se viene, y por último, una actitud propositiva, generar propuestas de cambio, estrategias de cambio, cosas que no hay. Los comunicadores están, lo que yo he escuchado, divagando en conceptos comunicacionales, cuando el análisis, como ustedes ven, es mucho más amplio.
es cultural, es ciudadano, es estructural. Bien, profesor, tenemos varias preguntas. Vamos a seguir entonces formulando la pregunta del colega Edgardo Jiménez, quien dice cuál es la importancia del monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos de comunicación para el desarrollo. Y además también pregunta qué ejemplos de proyectos exitosos que hayan utilizado la comunicación para el desarrollo podría mencionar en el sector público o privado. Ya usted lo mencionó, lo de Porcón también, ¿no? Ajá. Cuando yo hablo del sistema de cuando yo he hablado de que la comunicación es un recurso planificable y evaluable, tal vez me faltó señalar, aunque lo dije, que tiene que tener un sistema de monitoreo y evaluación, que para mí no es otra cosa que la evaluación de base, que es la línea de base, el diagnóstico, el punto de partida, la evaluación de procesos, que es el monitoreo de resultados o de actividades, ¿no? La evaluación de resultados, que es lo que yo me propongo alcanzar con mi intervención, con mi proyecto, y la evaluación de impacto es cuánto de lo que yo he logrado en mi proyecto tiene incidencia en las estadísticas locales, regionales, nacionales y hasta continentales o mundiales también, ¿no? Porque si yo si yo implemento un proyecto nacional en el Perú, fácil puedo proyectar el impacto de ese proyecto en las tasas del tema que ha trabajado el proyecto a nivel de América Latina. Pero si hago yo un proyecto en un sector, de un barrio, de un distrito, entonces tengo que ver cómo mis cifras, mis logros en ese barrio han impactado en las cifras de estadísticas o estadísticas oficiales del distrito, ¿no? Pero hay veces en que no vale la pena hacer evaluación de impactos porque a veces trabajamos proyectos tan pequeñitos que no inciden, que no impactan significativamente en los proyectos, en las problemáticas más generales, ¿no? Yo hice un ejercicio con mis alumnos de la Universidad de San Martín en el posgrado y hicieron sus proyectos y hicimos un simulacro de cuánto impactarían en las cifras regionales y locales. Y recuerdo mucho un proyecto sobre mi migración venezolana, y ellos se planteaban reducir en 20 puntos en el Callao la discriminación a los venezolanos, ¿no? Y hicimos la inferencia para ver cuánto había afectado a la tasa de discriminación que tenía la región Lima. ¿Y saben cuánto salió? 2.222%. 20 puntos en el Callao disminuía 2.22% de la tasa de la región Lima. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy importante el sistema de monitoreo y evaluación. ¿Por qué? Porque ese sistema de monitoreo y evaluación es cíclico, es permanente, es sistemático, permite detectar en el proceso, detectar las fallas y ajustarlas, porque todo proceso de planificación es dinámico, es flexible y de ahí depende su éxito. Y experiencias, Porcón es una. Lo que les conté de la red de comunicadores en Debida es otra. Y les puedo contar miles de experiencias, pero eso nos va a tomar mucho tiempo. Tal vez podamos hacer un evento con el colegio para contar experiencias de comunicación para el desarrollo exitosas. Claro, ¿por qué no? O no exitosas también, porque hay que aprender de los errores también. ¿No es cierto? Gracias, profesor. Bueno, vamos a seguir porque tenemos varias preguntas todavía en camino. Claro, yo tengo toda la noche para conversar con mis colegas. Tenemos la participación de Dayana Romero Ábalos, que pregunta cómo se debería elaborar un plan de interculturalidad y ejecutarla en una sociedad a corto plazo.
A ver, como digo, el proyecto intercultural peruano está en pañales. Y está en pañales porque hay una clase hegemónica que no tiene la menor intención de mezclarse con nosotros. ¿Ya? Entonces, la discriminación y esas cosas es el reflejo claro de que no quieren mezclarse con nosotros. ¿Y por qué? Porque el control del país por parte de los españoles después de la lucha independentista pasó al control de los criollos. Y yo creo además que hay una especie de complejo de superioridad que es cultural, que es muy duro, muy fuerte. Todo lo que tiene que ver con temas estructurales, culturales, son temas muy duros. Pero sin embargo, podemos avanzar en construir experiencias de interculturalidad desde abajo, para ir democratizando al país en búsqueda de una sociedad intercultural donde no solamente se respete al otro, sino que se esté dispuesto a trabajar un proyecto común con el otro, para un destino común con el otro. Y construir desde ahí el país que queremos, que necesitamos, para vivir en libertad, para vivir con dignidad, para vivir ejercitando todos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Entonces, sí se puede hacer un proyecto de interculturalidad, pero la interculturalidad, desde mi punto de vista, no es un tema autónomo, aislado. Es un tema transversal. Desde mi punto de vista es transversal, porque es un enfoque, y los enfoques son transversales siempre. Y para trabajar eso necesitamos tener una estrategia de trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Lo multi porque hay que estar varias disciplinas que tienen ahí algo que ver. Lo interdisciplinario, la interacción entre esas disciplinas. Y lo transdisciplinario es lo que amarra todo lo que se trabajó interdisciplinariamente, de manera transversal. Entonces, el enfoque intercultural es un enfoque transversal y hay que incorporarlo en la medida de lo posible a todos los proyectos, así como se está integrando la perspectiva de género y a buena hora en todos los proyectos sociales, así también debería integrarse el enfoque de interculturalidad en todos los proyectos sociales. Y debe formar parte de nuestro proceso formativo. ¿Por qué? Porque el construir interculturalidad no solamente depende del colegio, de la universidad, de la escuela, también compete a los medios, también compete a las familias, a los hogares, a los amigos y a todos, porque así como el desarrollo es un tema que no está siendo tocado, y menos la comunicación para el desarrollo, a pesar de que todos en la espiral del silencio tenemos la idea de que necesitamos el desarrollo, pero no forma parte de la agenda fundamental. Miren cómo están trabajando los medios el tema de la pandemia. Están trabajando aisladamente. Han hecho un monopolio del tema en la programación, en la agenda. Y es monótono. Se repite y se repite y se repite. ¿Y cuál es el mensaje de todo esto? Es incertidumbre, es tristeza, es zozobra. De tal manera que si vemos televisión y vemos los noticieros y las informaciones de la televisión, terminamos afectando nuestra salud mental. Y yo por eso he dejado de ver televisión. Hay una pregunta. Entonces el enfoque es transversal en todos los campos.
Profesor, hay otra pregunta. Pedro Sánchez dice, ¿considera a nuestro país demasiado mediático? A ver, no sé si es el Pedro Sánchez que yo conozco, pero si es, mis saludos a Pedro, de la CNR. Tal vez sea un homónimo, pero si es él, mis saludos. País mediático. Y recupero nuevamente, pues, lo que decía Cándido Monzón, ¿no? Lo que no pasa por los medios simplemente no existe. Entonces, el Perú sí es un país mediático, como todos los países, como todas las sociedades modernas. No podemos desligarnos de los medios. Los medios amanecen con nosotros y anochecen con nosotros y cumplen múltiples funciones: acompañamiento, información, distracción, porque los medios finalmente, miren, a decir verdad, surgieron en la sociedad industrial para llenar el tiempo libre. ¿Y para llenar con qué? Con entretenimiento. Pero en la medida en que los medios son medios de servicio público con una especie de manejo privado, público porque utilizan las ondas electromagnéticas y lo que tienen son concesiones que el Estado peruano le da, ¿no? En la medida en que tienen ese carácter de servicio público, están llamados a contribuir con la sociedad desde el entretenimiento. Pero son empresas privadas que tienen que también solventar sus gastos y generar utilidades, porque esa es la razón de ser de la empresa privada. Pero, ¿qué prima? Prima el interés comercial. Entonces, lo que reclamamos, hubo un tiempo en que las ONGs y toda la gente alternativa reclamaban los medios que sean medios educativos, y los medios se reían en nuestra cara para decirnos, pero nosotros no somos medios educativos y no vamos a reemplazar la escuela, y tenían mucha razón. La razón de ser de los medios es el entretenimiento. Pero ahora lo que hay que reclamar es educando, entreteniendo. O entreteniendo, hacemos también educación lúdica. Porque si nos ponemos a estudiar matemática en los medios, no sirven para nada. Pero si trabajamos valores transversales en los programas, en las programaciones, valores, digo yo, que son valores para la vida y no para memorizarse una fórmula matemática, estaremos formando y contribuyendo nuevos seres humanos. Entonces, yo creo que sí es indispensable en las sociedades modernas, y no hablo del Perú solamente, esa convivencia con los medios de comunicación, ¿no? Ahora se da con mayor intensidad, cada vez aparecen más líderes de opinión, y es una época de un exceso de libertad, diría yo, porque, por ejemplo, las redes sociales permiten decir lo que quieren y todo el mundo es libre ahí y no hay ningún tipo de control que debería haberlo, porque a veces se mancillan honras y nadie actúa y hace nada, ¿no? Pero creo que las sociedades modernas son sociedades eminentemente mediáticas. No podemos escaparnos de esa realidad. Y más aún que ahora hablamos de lo que Castells hablaba en sus tomos, en sus 3 tomos de la Sociedad Red, cuando hablaba de los no lugares. Porque fíjense, yo estoy acá en Lima, seguramente mi colega Pilar está en Huaraz, no lo sé, y muchos de ustedes estarán distribuidos en todo el país. Entonces no hay un lugar fijo.
es el espacio del no lugar, pero todos estamos conectados y estamos interactuando en tiempo real. Y a mí me parece macanudo porque nos ahorra un montón de cosas, ¿no? Porque esta reunión, por ejemplo, presencialmente hablando, nos demandaría muchísimo esfuerzo, muchísimos recursos y muchas cosas más. Y esto no cuesta casi nada, ¿no? Salvo la inteligencia y la tarea que han desarrollado nuestros organizadores, que nos han dado esta tribuna tan interesante para estar en contacto y compartir nuestras experiencias y nuestro punto de vista, ¿no? Sí, profesor, dos últimas preguntas, ya para finalizar. Catherine Flores hace la pregunta, ¿cree que es viable desarrollar proyectos a corto plazo con un enfoque hacia la comunicación integral en las organizaciones sin fines de lucro? ¿Podría repetir, por favor, Sí, Pilar? ¿cree que es viable desarrollar proyectos a corto plazo con un enfoque hacia la comunicación integral en las organizaciones sin fines de lucro? Ya, yo voy a hacer una observación que de repente no va a caer bien, pero les pido disculpas si es que no cae bien. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero también a decir lo que pensamos, lo que sentimos. Miren, yo he trabajado en una ONG que fue pionera aquí en el Perú. Trabajé con Denise Ulmón, con Isabel Yepes, que está de profesora en la Lovaina, en Bélgica. Denise Ulmón, francés, que vino al Perú a hacer su tesis de doctorado en Chimbote sobre movimientos sociales y se enamoró del Perú y se quedó. Y ha sido profesor emérito de la Católica, decano, en fin. Y junto con otras instituciones como DESCO y otras, ATC, la Asociación Trabajo y Cultura, fue una institución pionera, fundada en 1979, fecha a partir de la cual yo empecé a trabajar ahí, primero como asistente, después como trabajador a tiempo completo y después como directivo y como socio. Y creo que han pasado varios años y hay mucho que hablar también de las ONGs, pero yo creo que las ONGs ahora han perdido su espacio. ¿Y por qué han perdido su espacio? Por algo que a nosotros nos pasó también en el programa Umbral Anticorrupción. Miren, en términos de desarrollo humano, Hola. Profesor, ¿está por ahí? ¿Tiene alguna dificultad, me parece, el magíster? ¿Por qué está llorando la nena? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le estarás haciendo, Camila? Tú siempre, Una dificultad con el profesor Segundo Armas, que no puede volver a retomar la comunicación. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por su participación, saludar a los colegas que se han comunicado con nosotros desde Cusco, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, también han participado Cajamarca, San Martín, Ancash, Chimbote presente participando en este importante ciclo académico que da inicio justamente con el profesor Segundo Armas. Mañana estaremos prosiguiendo con la intervención también de otra reconocida profesional, la magíster Lenka Sajet. También los invitamos, estará tratando el tema de comunicación corporativa, igualmente a partir de las 6 de la tarde. Por lo tanto, les agradecemos infinitamente por su participación a cada uno de ustedes y nos volveremos a reencontrar mañana a partir de las 6 de la tarde, agradeciéndole también al docente, al magíster Segundo Armas por haber participado con esta importante ponencia, que lamentablemente no lo podemos retomar la comunicación, algún problema ha tenido con su comunicación, ¿no? Entonces, muchas gracias. Estaremos reencontrándonos mañana a partir de las 6.